decía a Brian, este es el momento de profetizar. Este es el momento de llamar la gloria a este lugar. Señor, declaramos, qué fuerte que estás. Señor, declaramos que no dejaremos de adorarte, que no dejaremos de buscarte, para que tu gloria no solamente venga a este lugar, sino que inunde nuestras vidas, cautive nuestros pensamientos, transforme nuestro ser, nos llene de unción. Declaramos eso, declaramos que en esta mañana la palabra del Señor no va a volver vacía. Amén. Bueno, les cuento que no voy a predicar en esta mañana de lo que tenía pensado predicar el domingo pasado. Así que, porque el domingo pasado tuvimos una reunión muy especial. Y esa reunión especial tenía que ver con el bautismo. Por lo tanto, quería traer a colación algunas cosas que era necesario y que me parecía importante recordarlas a la iglesia y fijarlas en el corazón de aquellos que por primera vez se bautizan. Pero en este tiempo, el Señor está muy fuerte y por eso me parece que se acopla. ¿Puede ser? Está bien. Bien. Wow, que entonces hablo muy fuerte yo. El Señor me está marcando cosas muy, muy puntuales y le doy gracias porque puedo entender y puedo tomar lo que el Espíritu me manda. Y por ahí es tanto lo que uno puede llegar a querer transmitirle al pueblo de Dios acerca de lo que el Señor va poniendo en nuestros corazones, que a veces no se puede, ¿no? A mí me pasa, porque soy una persona que comienzo a relacionar, comienzo a ponerme en esa posición para entender ese mensaje espiritual que el Señor nos quiere transmitir. Y si hay algo que el Señor en este tiempo nos demanda como iglesia, es que nosotros estemos preparados. Si bien venimos permanentemente a la iglesia y escuchamos la palabra que es aquella que nos transforma, nosotros debemos estar preparados. ¿Para qué? Preparados para poder estar en este mundo y poder guerrear desde la posición en que nosotros tenemos contra quién es el príncipe de este mundo. Entonces, yo para eso, y siempre remarco, y lo voy a seguir remarcando porque creo que estas enseñanzas son como la que transmitimos a nuestros hijos. No basta con que una vez le digamos, mira, esto es así, hay que repetirlo una y otra vez, porque el tiempo del entendimiento, el tiempo en que el velo se cae de nuestros ojos no es igual para todos. Y así como a mí, en el tiempo que llevo transcurrido, comienzo a descubrir sobre las mismas cosas nuevas, así es sobre la vida de cada uno de ustedes. ¿Está? Quise titular este mensaje Entendiendo nuestra posición. Y después lo cambié y dije no, cuidando nuestra posición. Porque los puntos que he querido traer hoy acá y he puesto en el mensaje tienen que ver con esto, con cuidar nuestra posición. Nosotros sabemos que existen dos mundos, porque esto lo venimos hablando a través de que hemos entrado en las cosas del Señor. Nosotros sabemos que hay dos reinos, sabemos que existe el reino de la luz, que existe el reino de las tinieblas, sabemos que la luz vence a las tinieblas, lo hemos visto a través de la palabra, escuchado a través de mensajes, y esto puede provocar varias cosas. Por un lado, no le prestamos atención, es como que es algo ajeno a mí. Por otro lado, algunos sienten temor de esto. Algunos pasan al otro extremo, comienzan a ver demonios en todos lados. Y en realidad no es así. En realidad no es así. Hay una comparación, por eso el primer punto es que nosotros podamos entender
cuál es nuestra posición en el mundo espiritual en el que estamos. ¿Cuál es nuestra posición en el mundo espiritual? No estoy hablando de nuestra posición. Si bien lo estoy generalizando, es tu posición. Es saber vos, no solamente que sos un hijo de Dios, sino saber cuál es tu posición. Desde dónde vos vas a enfrentar una situación. Desde dónde vas a enfrentar una guerra. Desde dónde vas a enfrentar lo que viene. ¿Desde dónde? Desde una posición. Neil Anderson, que es el que escribió sobre Victoria en la oscuridad, Rompiendo las cadenas y tantos otros libros, él hace una comparación y dice, y habla de la relación que nosotros tenemos con los demonios en el mundo espiritual y lo compara con la relación que tenemos con los microbios en el mundo físico. Nosotros sabemos que hay microbios por todos lados, ¿verdad? Hay en el agua, en la tierra, en el aire. Nosotros mismos tenemos microbios. O sea que los microbios están por todos lados. Pero no andamos obsesionados pensando que los microbios me van a atacar y me voy a enfermar. ¿Qué hacemos? Cuando viene un virus, nos agarra la gripe, nos pasa alguna situación en especial, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros lo enfrentamos, actuamos y seguimos nuestra vida corrientemente, ¿verdad? Bueno, los demonios andan así como estos microbios invisibles y andan, como dice la palabra, tratando de estorbar, de infectarnos, tratando de matar, tratando de robar. ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere robar? ¿Qué es lo que quiere matar? Y podemos dar muchas respuestas, pero yo voy a dar una. La esperanza que tenemos en que la palabra de Dios es real, es viva y es eficaz. Si hay algo que las circunstancias vienen y nos tratan de robar, cuando nos pasan cosas, si no estamos en nuestra posición, es eso. Porque de hecho caemos, de hecho dudamos, de hecho empezamos a dividirnos entre dos pensamientos. Entonces, nosotros, y la palabra declara que el poder que operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos, dice, lo sentó en los lugares celestiales, juntamente con nosotros. Esto es algo espiritual. Vuelvo a repetirlo. Es decir, que ese poder que operó en Jesucristo también opera en nosotros. Y juntamente con Él estamos en un lugar, en una posición de victoria, dice, sentados con Él en los lugares celestiales. Y dice la palabra que el Dios lo puso sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poderío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, sobre todas las cosas. Es decir, que Él está sobre todo. Y habla de aquel en el que habita la plenitud, de aquel que lo llena todo en todo. Este es nuestro Señor. Y nuestro Señor nos dio esa posición. Algunos la entienden espiritualmente, otros no. Algunos se colocan en esa posición, pero esa es la posición que usted no debe olvidar. Y es la que a usted le va a permitir enfrentar cualquier situación. Y ya lo vamos a ir viendo y lo voy a ir poniendo en práctico para que lo vayan entendiendo. Esa posición, en esa posición estamos cada uno de nosotros. O sea que usted no está por debajo, sino está por arriba de cualquier situación, por arriba de cualquier cosa que le pueda acontecer. Eso por un lado. Otra cosa que debemos estar, y que Pablo habla, nos manda a que debemos estar firmes
contra las estancias del enemigo. Esta es otra actitud. O sea, debo conocer en qué posición estoy, dónde estoy, cuál es mi lugar, desde dónde debo enfrentar mis batallas, mis guerras, mis luchas. Debo entender y saber que tengo que estar alerta, no obsesionado, como le decía la comparación con los microbios, no obsesionado, no perseguido, no con que me va a pasar esto, porque recuerdo mi posición es de victoria. Pero sí debo estar alerta, debo estar firme para poder permanecer. Fíjense que la vida del cristiano es así, sube, baja, sube, baja. Hoy estamos que derribamos el mundo porque la fe nos desborda, porque sentimos que vamos a romper el mundo con nuestra fe, con nuestro espíritu, y mañana estamos abajo. Eso no es estar firmes, eso no es estar atentos, eso no es estar en guardia. Tal es así que Pablo en Efesios habla de que la forma en que nosotros podemos permanecer es buscar la fuerza en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Él es el único que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y dice que otra cosa que tenemos que hacer es vestirnos de la armadura, y habla de 6 armas, que no las voy a describir ahora. No es la intención entrar en la vestidura, en la armadura del cristiano. Estoy hablando de actitudes, de cosas que yo debo tener en cuenta para cuidar mi posición, para que el enemigo no venga y me derribe tan fácilmente con un argumento, con una situación, con alguna palabra, sino que yo pueda entender y recordarme a mí mismo quién soy, dónde estoy, lo que tengo que estar permanentemente, porque así como los microbios no estamos obsesionados, sí tenemos en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, el cuidado, el lavado de las manos. Sí sabemos qué es lo que es comer una comida saludable. Sí sabemos qué es lo que no tenemos que hacer ante una situación. Eso es estar atento, estar alerta. No me como la vida, no me lavo las manos, me meto en el fango, voy por el lodo, toco. No, yo tengo incorporado que hay ciertas normas de higiene, de salud que yo debo guardar para mi salud. Exactamente, Pablo lo dice de otra manera. Usted tiene que estar atento. Usted tiene que en ningún momento desprenderse de que sí, su vida sigue normal, pasa, pero ¿cómo va a actuar? ¿Cómo va ante una situación determinada que quiere sacarlo de esa posición? Ya le voy a decir que nunca lo puede hacer, pero ya le voy a explicar por qué. Que lo quiere sacar de esa posición de autoridad, que lo quiere sacar de ese lugar donde dice que está con Cristo y tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces, él habla de las armaduras, pero si bien Satanás no nos puede, si bien el diablo no nos puede sacar de esa posición, lo que sí hace es derribarnos, hacernos caer al suelo en ese lugar donde estamos. Y eso es lo que yo le decía, vieron que estamos allá, podemos todo, y mañana nos caemos. ¿Y cómo puede ser que, estando en esa posesión, Él nos haga caer, Él nos haga flaquear? Pero es muy simple, porque viene la duda, porque viene la confusión, porque viene, no se olviden que Él es el engañador. Él maneja la verdad como la mentira a su manera. Él conoce todas las cosas, Él lo estudia. Él busca y sabe cuáles son sus puntos débiles. Él sabe cómo le va a poner el pie para que usted tropiece. Por ejemplo, si usted
Si usted es una persona que ha sido desilusionada, que la traicionaron, usted ya, la actitud de su corazón se siente ya, tiene la tendencia a alejarse de esa persona, tiene la tendencia, se empieza a llenar de amargura, empieza a sentirse malestar, empieza a sentir, y cuando usted empieza a alimentar eso, usted inmediatamente espiritualmente cae. Estando en esa posición, cae, en esa posición de victoria. ¿Cuál sería la reacción correcta? Si el Señor me mandó a bendecir a mis enemigos, si el Señor me mandó a ayudar a mis enemigos, si el Señor me mandó a hacer lo bueno, vencer lo malo con lo bueno, sea quien fuere, venga de donde fuere, mi actitud mental, espiritual, es estar en esa posición. Y no dejar que eso entre a mi corazón y haga que yo caiga. ¿Cuántas veces el enemigo, mire, es tan simple, pero porque a veces pensamos que el enemigo se va a presentar con una armadura, que nos va con un palo así, nos va a hacer una zancadilla? El enemigo se presenta en tu vida a través de las cosas normales y cotidianas que te pasan. Tenés un marido que trabaja todo el tiempo. Llega a la casa y está cansado. Y vos tenés ganas de contarle cómo te fue con los niños, cómo te fue en la casa. Y tu marido no te presta la más mínima atención porque está cansado. Entonces vos, bueno, no me escucha, prendes la tele, te empezás a ver novelas, te empezás a acordar. Uy, cuando yo estaba de novia y mi primer novio era así, me hacía esto. Y empezás a albergar y darle lugar a la imaginación. Y vos decís, pero si eso es, no. ¿Qué es lo que está operando ahí? ¿Qué es lo que está interviniendo ahí? Por eso, ojo, no creamos que el enemigo se presenta como cosas grandes, con las cosas más pequeñas y sencillas. ¿Cuántas veces viste una cosa y se te vino ese pensamiento y dijiste, porque me está engañando, porque es un traidor, porque está haciendo esto? Y te saca automáticamente de la posición en la que debes estar. Te saca del lugar de autoridad que vos tenés sobre esas circunstancias, sobre ese pensamiento y sobre cualquier cosa. Estamos, ¿verdad? ¿Me pueden seguir en lo que yo estoy diciendo? Y es así, y es así. Por eso nuestra vida va hasta que nosotros empezamos a entender cómo controlar esas cosas. ¿Cómo controlar esas cosas? O sea que nosotros tenemos que, lo puse como punto, ¿cómo que dije? Espere un momentito. Bueno, acá está. Lo puse como punto que debemos estar firmes, debemos estar alertas, debemos estar cuidadosas. En otro momento después vamos a hablar de la armadura de Dios, pero ahora no es la intención. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la importancia de lo que nosotros hablamos. La misma situación que les planteé yo recién. Me está pasando esto. Siento que mi marido me engaña. Siento que estaba mejor en otros tiempos, que podía, qué sé yo, hacer tantas cosas y ser feliz. Entonces, ese pensamiento, los pensamientos se transforman en palabras. Yo tengo que tener cuidado a la hora. Si yo estoy alerta y me doy cuenta de lo que estoy pensando y sintiendo, tengo que poder estar alerta y cuidar lo que yo voy a decir. El domingo pasado yo les hablé de un texto que dice en Romanos 10:10 que esa es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que cuando nosotros confesamos lo que creemos, somos salvos. Acá hay una verdad espiritual que está aplicada a la salvación.
Pero esta verdad espiritual que está aplicada acá a la salvación, también está aplicada a otras áreas de nuestra vida y a cualquier situación en la que nos movamos. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén de que por ahí salen otras cosas por la boca, lo que sale son palabras. Y las palabras son pensamientos. Acá estamos hablando de que esto, que cuando nosotros confesamos lo que creemos, nos salva. ¿Qué es lo que está creyendo usted? Porque esto es palabra de Dios. Dice que lo que usted confiesa, lo que usted declara, es lo que a usted lo va a salvar. Y miren que venimos hablando, y yo lo digo por mí, miren que venimos hablando desde que conocemos al Señor este tema. Lo venimos hablando una y otra vez, pero nos cuesta tener el control, dijera Santiago, es un órgano muy difícil de domar, la lengua, de controlar. Pero ¿qué tengo que entonces recordar hoy? Lo que yo confieso, eso me va a salvar. Si yo confieso que el Señor nunca me va a dejar ni nunca me desamparará, eso me va a acontecer, eso es lo que me va a salvar. Si yo confieso, yo declaro, Señor, hoy este pensamiento que tengo, lo llevo a la cruz del Calvario, hoy este pensamiento lo ato en el nombre de Jesús, eso es lo que me va a salvar. Porque lo que yo confieso tiene que ver con lo que yo creo. Y nosotros estamos llamados a hablar el lenguaje de Dios. Y yo sé que dentro de 10 años quizás voy a volver a estar hablando de este tema y vamos a encontrar muchos que todavía seguimos estando en el mismo lugar. Entonces, el poder de lo que yo digo, dice la confesión, lo que yo declaro me ubica en una posición. Declara en qué posición estoy. Señor, yo declaro que cosas mejores vienen para mi vida. Señor, yo declaro, yo confieso que una nueva unción, que una nueva autoridad vienen del cielo para mí. Eso me está poniendo en una posición. ¿En cuál? ¿En el reino de Dios o en el reino de las tinieblas? O sea que cuando yo confieso lo que Dios dice, eso trae salvación a mi vida. Eso es lo que trae salvación. No es lo que usted piensa, no es lo que usted siente, es lo que dice el Señor. ¿Está? Eso es lo que trae. Confirmar significa ratificar, significa darle validez, significa darle autorización, influencia a que eso sea. Y aunque puedan decirme que soy maestra, creo que hay cosas que hay que entenderlas como las que son y como se expresan a través de la palabra. No acomodarlas, porque usted en esto tiene que tener entendimiento. Esto es un principio bíblico. Esto es un principio bíblico. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios que ni una tilde ni una jota pasarán sin que nada se cumpla. La palabra de Dios es precisa, por lo tanto, se va a cumplir. Por lo tanto, lo que usted confiese, lo que usted declare, ¿lo salvará o no lo salvará? ¿Traerá el cielo a la tierra o no lo traerá? Lo que usted confiese desde esa posición que Dios le dio, no desde esa posición que usted toma en la tierra, influenciado por las cosas que le suceden, porque todo está mal, porque todo esto, porque pasa acá, porque acá. No, porque el Señor nunca lo colocó en esa posición. El Señor lo colocó en una posición de autoridad.
tiene que entenderlo y que el Espíritu Santo los lleve y afirme esta palabra en su corazón. Sé que es un proceso, pero en mi vida en este tiempo es un proceso, es algo fuerte, es algo sobre lo cual me siento en victoria. Otra cosa que debemos aprender es a tener la mente de Cristo. Nosotros con nuestra boca expresamos lo que pensamos, expresamos lo que sentimos, expresamos lo que queremos. La mente nos dice qué tenemos que pensar, pero no necesariamente nos dice lo que piensa Dios. La mente. Las emociones nos dicen lo que sentimos. Me siento defraudada, me traicionó, me sacó el cuero, habló mal de mí, me siento re mal. Pero no dice lo que siente el Señor con respecto a eso. Mi voluntad nos enseña lo que queremos. Yo quiero, qué sé yo, quiero tener esto, quiero hacer aquello, pero no es lo que el Señor dice o quiere para nosotros. Por lo tanto, conocer la palabra de Dios, confesar la palabra de Dios, es darle una autorización legal a que ésta suceda. Dice Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, que nosotros tenemos que caminar bajo los planes de Dios, con inteligencia, con sabiduría, con eso que viene sobrenatural de Dios, con ese poder creativo que Dios tiene a través de su palabra. Cuando la confesamos, cuando decimos, cosas comiencen a suceder, pero no porque las decimos, sino porque la palabra de Dios es así. Dice la Escritura en Proverbios 23:7, ¿cuál es tu pensamiento, tal sos? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Y cómo tengo la mente de Cristo? ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Creo que todos me lo podrán contestar. Tenemos la mente de Cristo en la medida, como decía Pablo, en la medida en que somos renovados en el Espíritu, en la medida en que el Señor va sacando nuestra vieja naturaleza en cuanto a nuestra forma de comportarnos, en cuanto a nuestra forma de pensar, y nos vamos vistiendo de esa nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Vamos teniendo la mente de Cristo cuando la palabra comienza a ser revelada, cuando a través de una adoración, a través de una comunión íntima, yo comienzo a sentir que el Espíritu me dice, porque déjeme decirle, la palabra es para todos, pero hay una palabra rema, hay una palabra que se revela a aquellos que buscamos en intimidad al Señor. Y es una palabra propicia para mí, no para todos, porque no somos todos iguales. Y ahí lo que a veces el Señor tiene para decirme no es lo mismo que a ustedes. Por lo tanto, esa intimidad, esa búsqueda, esa entrega hará que el Espíritu hable a sus corazones y se revele a sus corazones con una palabra rema, con una palabra para cada uno en forma especial. Tenemos que caminar en los planes de Dios. Eso significa tener la mente de Cristo, porque si no tenemos la mente de Cristo va a pensar Viviana. Y si Viviana piensa como era, si Viviana piensa, qué sé yo, antes, por ejemplo, ¿por qué tengo que preocuparme por esta persona? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que perder tiempo haciendo esto o haciendo aquello? Ese era el pensamiento que había en mí. Hasta que la mente de Cristo fue tomando lugar en mi vida. ¿Por qué tengo que amar a todos? ¿Por qué tengo que ser bueno con este que me traicionó, que me dijo esto? ¿Por qué tengo que perdonarlo?
¿Por qué tengo que esperar a que mi esposo cambie o a que a mi esposa cambie? ¿O por qué tengo que esperar a que mi hijo esto, que acá, que allá? ¿Por qué? Esa puede ser Viviana, Paula, Julio, qué sé yo, cualquiera. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, comenzamos a caminar con la mente de Cristo. Empezamos a hablar a través de lo que la mente de Cristo nos dice, a través de lo que el Espíritu nos dice. Otra cosa que usted tiene que entender y que es importante es que su relación con el Señor va a depender de los conceptos que usted tenga formados. Yo me relaciono con mi esposo de acuerdo, y estoy unida a mi esposo, de acuerdo a lo que yo conozco de él, sea bueno o sea malo. O sea que el pensar y el ser de una manera va a permitir que yo tenga una relación correcta o incorrecta con Dios. Y esto no tiene que ver con Dios, porque Dios es perfecto, no tiene pecado, es siempre el mismo. Pero mi relación va a depender de cómo yo creo o pienso una cosa. Por eso tanto el Señor insiste y cada prédica se habla de que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Otra cosa que debemos ver, y esto también es algo referido a esa autoridad y esa posición que el Señor nos ha dado, dice en Mateo 18:18, de cierto os digo, que todo lo que atéis, todo lo que prohíbas en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desates, todo lo que permitas en la tierra, será desatado en el cielo. Lo voy a decir. Todo lo que ates, cuando oramos, todo lo que ates, atar es prohibir. En la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates, todo lo que permitas en la tierra, será desatado en el cielo. Esto es un texto para profundizar, pero lo quise poner hoy como algo importante, teniendo en cuenta nuestra posición, teniendo en cuenta que tenemos la mente de Cristo, teniendo en cuenta que nuestras palabras son y nuestra confesión es la que le va a dar autoridad, validez a la salvación, es la que la va a traer a nuestras vidas. Coloqué este texto. Este texto está diciendo, no está diciendo que Dios tiene que hacer esto, que Jesús lo hace. Jesús dijo que desde la posición en donde vos estás de autoridad, teniendo la mente de Cristo, caminando en los planes del Señor, estando en la voluntad del Señor, Él te ha dado autoridad. No a mí. Él nos ha dado autoridad para traer el cielo a la tierra. Él nos ha dado autoridad para traer el cielo a la tierra. Y dice, todo lo que yo ate en la tierra va a ser desatado en el cielo. Es decir, que primero tengo que hacer un acto acá en la tierra. Señor, yo ato toda maldición que llegó a mi vida por parte de mi madre o de mi padre. Y inmediatamente, teniendo en cuenta la autoridad que Dios nos otorgó, cuando yo hago eso, eso sucede en el cielo. Y digo, y desato toda bendición espiritual, la que tú preparaste desde el vientre de mi madre para mi vida. Desato y comienzo a desatar. El que desata soy yo y el que ata soy yo. Yo prohíbo, yo permito. Y esta es una autoridad que nos ha sido dada no a algunos, sino a todos. Dijera alguien, debemos dejar de ser ovejitas. Y decía esta pastora, dice, ya ayúdenme, llámenme. Debemos dejar de ser ovejitas.
porque también hablamos de que somos soldados. Nosotros debemos convertirnos en soldados, y un soldado está preparado para la guerra. Un soldado está preparado para ejercer y ponerse toda la armadura e ir al frente de batalla. Un soldado es preparado para llegar a estrategia. Un soldado asciende, pasa de soldado, puede llegar a ser un capitán, puede llegar a ser un general. Nosotros tenemos que ir de autoridad en autoridad, tenemos que ir saliendo de ese estado de pobrecitos, de que no puedo, de que el hermano tiene que orar por mí, para tomar la posición que tengo en Cristo Jesús y decir, Señor, yo ato esto, llámese enfermedad, llámese maldición, llámese palabras maldichas. Nosotros muchas veces hemos atado a las personas con nuestras palabras, las hemos maldecido, y con nuestra boca tenemos que desatarlas. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. El Señor Jesús dijo que Él nos había dado autoridad. Dice que nos dio autoridad para echar fuera demonios. Nos dio autoridad para hollar serpientes, para hollar escorpiones. Nos dio autoridad sobre toda fuerza del mal. Y dice, y nada los dañará. Es una autoridad que nos ha dado y que tenemos que empezar a hacer uso de ella. No es una autoridad que usted tiene porque usted es quien es. Es una autoridad que usted tiene en Cristo Jesús. Es una autoridad que viene y está alineada y que está alineada a la obediencia. Que está alineada a la obediencia. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que muchas veces hemos tenido esta idea, este concepto de que la liberación es algo para algunos. La liberación no es ningún ministerio ni ningún don. La liberación es una autoridad. El Señor te dio autoridad para atar y desatar. Te dio autoridad para echar fuera demonios. No dijo Viviana, no dijo Pedro, no dijo Juan. Él dijo, les doy autoridad. Y entender esto es estar en la posición en la que Cristo nos llamó a estar. ¿Está? Y no es que vamos a ver demonios en todos lados, pero es que nosotros tenemos que aprender quiénes somos. Aprender lo que decimos con nuestra boca, porque eso es lo que trae sí o no salvación. A entender que las palabras no vuelven vacías, porque dice el Señor que toda su palabra se va a cumplir. Y lo voy a repetir. Por lo tanto, lo que yo digo ata o desata. Lo que yo digo maldice o bendice. Lo que yo digo trae vida o trae muerte. Lo que yo digo trae enfermedad o trae sanidad. Lo que yo digo infecta si no está alineado a la voluntad de Dios. El Señor Jesús, cuando maldijo la higuera, y no voy a seguir, voy a terminar ya con esto. El Señor Jesús cuando iba pasando por una higuera y vio que no daba frutos, Él la maldijo y dijo que nunca más nadie coma fruto de ti. ¿Verdad? Entonces dice que los discípulos pasaron pasaron y voy a leerlo el texto porque yo no me lo recuerdo todo. A ver, ¿dónde está el texto? Acá está, en Marcos 11. Entonces, los discípulos vuelven a pasar y el Señor, y ven que se sorprenden, porque el Señor había dicho que la higuera se había secado hasta la raíz. Entonces, el Señor, cuando ve la sorpresa de sus discípulos, les dice, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón.
Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Nuestra confesión, y aquí lo traigo a colación, lo que creemos, confesamos y trae salvación. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonáis si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es decir, que aquí podemos decir que la fe y la persistencia son tan importantes como la obediencia y el perdón. La fe, la persistencia es tan importante como el perdón y la obediencia, en este caso y en este texto puntualmente. Yo puedo declarar la palabra, yo puedo hablarla, yo puedo decirla, pero si mi desobediencia es tal, si yo no camino en los planes de Dios, si no está el deseo de mi corazón de obedecerle, por más que yo diga lo que diga, las cosas no van a suceder. Vas a atar y vas a desatar y no va a suceder, porque la palabra de Dios es precisa, porque los principios de Dios no se alteran. Pero aquellos que creen, aquellos que confiesan, aquellos cuyo pensamiento, aquellos que tienen la mente, esos verán la gloria de Dios. Estamos equivocados, hermanos, y en esto, en cualquier principio, vas a pedirle prosperidad al Señor, vas a pedir que el Señor multiplique el pan de tu casa, pero hay un principio que ya hemos predicado, el de la siembra. Si no aprendés lo que es el diezmo, si no aprendés lo que es la ofrenda, si no entendés el concepto de las primicias en el reino de Dios, nunca verás la prosperidad en tu vida. Y así como ese principio, está este principio de autoridad espiritual que tiene que ver con esa posición, que tiene que ver con lo que nosotros... La palabra de Dios es viva y es eficaz, es precisa, y el Señor ha establecido que se cumpla. Dice en Jeremías que Él nos ha puesto sobre naciones, sobre reyes. Él nos ha dado una autoridad para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para plantar, para edificar. ¡Wow, hermanos! Es maravilloso. Es maravilloso. Si usted entiende esta verdad espiritual, es glorioso. ¿Sabe por qué? Miren, a mí muchas veces el enemigo, con la duda, la confusión, mi manera de hablar, me hizo caer. Vuelvo a decir, no me sacó de mi posición. Pero llegó un momento en que ya no me tira tan fácilmente. Ya se han desarrollado en mí los sentidos espirituales. Estoy atenta. La mente de Cristo, el Espíritu que me trae y me revela, me dice, me habla. Ya no le es tan fácil tirarme con cualquier cosa. Y eso es lo que el Señor quiere que usted, en este tiempo, usted comience. Y yo sobre este tema voy a ir hablando porque hay mucho para hablar. Porque usted tiene que tomar y crecer en esta autoridad que Dios le ha dado. Y usted va a ver que el enemigo nunca lo podrá sacar
de esa plataforma de victoria que usted tiene. Ahí está usted, siempre está usted. Aunque usted crea que no, siempre está usted ahí, porque Él lo colocó ahí. Entonces, cuando usted crea que usted va a ir y va a poner las manos, porque el Señor dice que iremos y pondremos las manos y los enfermos sanarán. ¿Lo hará Viviana? No. Pero hay una autoridad que me ha sido dada. Cuando yo pueda ver en mi espíritu, en mi mente espiritual, valga si se puede decir así, que eso es real, eso va a suceder. Eso va a suceder. Pero no va a suceder nada que usted no crea. No va a venir nada que usted no crea. No va a venir. Por lo tanto, comience a verse, comience a proyectarse, pero proyéctese en los planes de Dios que son perfectos, que son buenos, que son gloriosos, que son de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y comience a declarar lo que el Señor declara. Amén.